país destruido por todos lados. Perdóname, De la mesa de la pero a los más inflación. pobres también nos afecta no poder viajar, que los trenes choquen. Pero está bien, pero lo que- Agustín, pero no digo, digo que no, lo recién que estoy hablabas de los diciendo es, trenes. hay un inmenso despilfarro y una inmensa corrupción. El Desde las mantenimiento de las entregas- infraestructuras de Roche es despilfarro. Está hay que descrita en este intervenir en libro. eso. Ella se Entonces, anticipa. No la estoy viendo, de verdad. Estoy viendo privatizar, sí, juntar dólares, No, hacer caja. Pero no es sacarse el problema privatizar. Sí. Yo hoy veo un presidente con una convicción enorme de cambiar las cosas en serio en Argentina. Acá tenemos una de las locomotoras que se hablaba siempre, etcétera. Ahora, cada vez más real, cada vez más cerca. De Sin hecho, este duda. año vamos a tener balanza energética positiva y en Vaca Muerta hay la expectativa de poder exportar por más de 30.000 millones de dólares en 2030, ¿no? Sí, y además escuchándolos, yo pensaba lo que era la Argentina antes y lo que es la Argentina de hoy. O sea que a mí me tocó, uno de mis primeros trabajos que hice en la universidad fue sobre ferrocarriles. Y entonces vas a la biblioteca, y en esa época había unos ficheros, en la época ustedes eran totalmente distintos, que sacabas un cajoncito y estaban todos los Tiraste los años, Rihanna. todos los papers, y sí, bueno, pero todos los papers que tenés, viste, escritos sobre, eran todos ingenieros, hasta 1949. En 1949 se estatizaron. Nunca más se escribió sobre petróleo, salvo 3 libros, hasta que me tocó a mí en la década del 80. O sea, del 49 al 80 y pico, prácticamente había 3. Y de los 3, uno era de Juan Carlos de Pablo, que es un genio, pero de economía. Claro. O sea que ahora hablamos de los problemas de la Argentina, los hablan los economistas, los financistas, los abogados, porque hay los médicos, son todos problemas. Antes eran los ingenieros los que hablaban de los problemas. Con la inflación y la destrucción que hemos hecho de la Argentina, en vez de hablar de los problemas con los ingenieros, que son las soluciones, lo hablamos con la ideología. Y esto lo vas viendo en todos los temas, en medio ambiente. Lo ves la ideologización de todas las cosas en Argentina, que se pone la ideología, se pone lo político, se ponen las trabas, se echan culpas unos a otros. Antes hablaban los ingenieros y daban las soluciones a los problemas. ¿Te das cuenta cuál es la diferencia? Había 47.000 kilómetros de ferrocarriles en Argentina, una epopeya. Cuando yo escribía sobre lo que había sido, cuando Argentina tenía 1/10 de la población actual. Teníamos 47.000 kilómetros de ferrocarriles, que eran 1/10 de todos los ferrocarriles de la Tierra en Argentina. Y eran ferrocarriles de última generación, privados, ingleses y también de argentinos, pero había ingleses. Ibas, por ejemplo, hace 70, 80 años atrás, ibas más rápido a Córdoba en ferrocarril que hoy. Cuando en el mundo hoy... O a Mendoza, igual de tiempo que hoy. Exactamente. Y hoy, en cambio, en el mundo vas a 300 o 400 kilómetros por hora en algunos casos. Es decir, que hemos destruido la Argentina. Y por eso el pobre presidente que le toca hoy día gobernar Argentina y el equipo que está hoy, hay que entender que tomó un país destruido por todos lados. Es dificilísimo gobernar Argentina. Es un país que está totalmente destruido y corrupto. Eso es cierto, Agustín, pero no es menos cierto que no puede tampoco con cierta impericia decide el gobierno decir con déficit fiscal yo no voy a convivir y como dé lugar, y si no hago un mantenimiento, después este es el correlato. No digo que haya ocurrido acá, lo que estoy diciendo es, cuidemos también que lo que indispensablemente hay que hacer se haga, porque acá hay bajo nivel de ejecución presupuestaria, hay pedido de demanda de fondos. Estoy de acuerdo. Hay que tener prioridades. En las prioridades ya esquilmamos a los jubilados, digo. En las prioridades no podemos no tener señalización. A ver, yo creo que lo que hay que justamente empezar a hablar es con la restricción presupuestaria. Lo que él dice es, yo no imprimo más billetes. Y eso es prioritario. ¿Por qué? Sí. Porque la inflación afecta a los más pobres. Ajá. Entonces eso lo sacamos de la mesa. Una vez que sacamos de la mesa la pero a los más inflación... pobres también nos afecta no poder viajar, que los trenes choquen. O sea, acá hay un tema de sábana corta que hay que reconocer, pero digo, no es solo... Digo, hay cosas que no se tienen que descuidar. Digamos, Pero vos está bien, eso, pero Agustín, pero no digo, digo que no, lo recién que estoy hablabas de los diciendo es- trenes, ¿no? Digamos, los 147.000, ¿cómo es? No, 47.000 kilómetros. 47.000. Ahora tenemos menos de la mitad y mal mantenidos. 47.000 kilómetros. Digo, claramente ahí ha habido un proyecto nacional, un proyecto de desarrollo, infraestructura, inversión en supuesto. infraestructura. Pero que quedó en esa básica. época, porque después Bueno, se fue digo, todo a ver, pero ¿cuál- en debacle. Y la única vez que quisieron hacer un tren bala terminó en un hecho de corrupción. Es cierto eso. Claro, pero lo que yo absolutamente. digo es una vez que sacás de la mesa la inflación, y decís, eso no lo vamos a hacer más, no imprimimos más billetes. Ahora establecemos las prioridades. Esta es la plata que hay. ¿Qué hacemos con esta plata?
Porque se sigue despilfarrando de una manera descomunal en Argentina. Despilfarran las provincias, despilfarran los municipios y sigue habiendo despilfarro en el gobierno nacional. No es que corrigió todo en 5 meses de ninguna manera. Hay un inmenso despilfarro y una inmensa corrupción, porque han corrompido todo. Desde ¿El mantenimiento las de las infraestructuras de Roche es despilfarro? ¿Cómo, perdón? El mantenimiento en infraestructura, la inversión en obra pública, el mantenimiento de las vías, de la señalización, ¿para vos es despilfarro? Pero por supuesto que no. ¿O es una responsabilidad del del ¿qué es el Estado? despilfarro? El despilfarro es, por ejemplo, cuando vos tenías 77.000 pensiones por invalidez y hoy tenés 1.200.000 porque corrompieron 1 millón de personas dándoles certificados Estamos falsos por discutiendo invalidez. cosas distintas. Eso no son O sea, cosas distintas, es el presupuesto. Porque esa plata que se corrompieron ahí podría haber ido a los ferrocarriles. Entonces, la corrupción que hay en todo el presupuesto del Estado, federal, nacional, provincial y municipal, debería ir a estas cosas. Han robado por todos lados durante décadas. Han robado de una manera descomunal por todos lados durante décadas. Lugar que tocás sale pus. ¿Y sabés quién decía esto? Lo decía Pugliese en la época de Alfonsín. Ya venía mal en la época de Alfonsín. Le tocó la hiperinflación. El pobre Pugliese llegó al Ministerio de Economía y le contó a mi suegro, que ya murió, pero le contó esto: lugar que toco sale pus. Y eso pasa en todo el Estado nacional, provincial y municipal desde hace décadas. Mira, a ver, está bien, pero son cosas distintas. No son cosas distintas. Por eso pasa esto. Mirá, hay una novela fascinante de Ayn Hay una cosa Rand. que es básica, que es, digamos, sos gobierno, tenés que ocuparte de algunas cosas. Es cierto que esto no es nuevo. Esto viene Por de hace supuesto mucho que no es tiempo, nuevo. por supuesto. Digamos, o sea... Y ni siquiera tenemos la prueba fehaciente de que haya sido por o sea, falta de inversión lo que ocurrió. Además, absolutamente. en el día de hoy Hay también falta de es así. inversión. Absolutamente, digo, Pero por esto- supuesto que hay falta de inversión y está mal. Pero déjame cerrar la idea, No, Sheila. de hecho, hay una... Digo, a ver, hoy por hoy no sabemos por qué fue, lo que hay es un cúmulo de especulaciones, Correcto. de conjeturas, de hipótesis. Lo que estamos viendo en este caso es que todos tratan de utilizar el incidente para... Submarino. Su propio rédito. Para sacar rédito, imponer ideas, discutir ideas. Entonces hay algo acá que eso es el marco de discusión del tema. Ahora, un proyecto de infraestructura nacional es algo que ningún gobierno puede poner en discusión. Tiene que cargárselo al hombro. Y la inversión en obra pública respecto de la infraestructura hoy a vida es algo a lo que, digo, no se puede retirar la obra pública plenamente. Porque si no, también se afecta a los que menos tienen, a los que necesitan el transporte público, a los que necesitan viajar, trasladarse, ir a trabajar. Es decir, el argentino que quiere laburar. Pero por supuesto, No, y eso digamos. se hizo con el sector privado la vez pasada y salió muy bien. No, también, perdóname, pero el hay sector privado también interesantísimo. estuvo- Yo les recomiendo a los que La están tragedia escuchando. de Once, pero por supuesto, esto Agustín. viene una serie O de sea, accidentes. Yo creo que no Digo, es privado público, pero- eso es ideologizar pero el tema, fíjate- Agustín. pero fíjate lo siguiente. Vos tenés autopistas en el mundo estatales que son maravillosas. Es verdad, es verdad. Tenés sistemas ferroviarios estatales maravillosos, aerolíneas estatales Sí. maravillosas, canales de televisión, Bueno, la las BBC. estatales ahí generalmente son mucho más ineficientes que las Medios otras y ya públicos casi no hay. maravillosos Las también. aerolíneas, por ejemplo, se fueron privatizando casi todas. Bueno. Salvo en algún país árabe, todas las demás se privatizaron todas. En Estados Unidos quebraron, o sea, y ahora son privadas, en todos lados. En España, Bueno, en Portugal la Italia, tiene, está discutiendo en la ¿quién, privatización. perdón? Portugal la tiene, la aerolínea de bandera. Son muy poquitos los que tienen, Sí. muy poquitos. Casi todos se han privatizado porque funcionaban muy mal. Bueno, pero saquemos aerolínea. El tema de infraestructura. El Déjame camino contarte, rural lo hace el hay Estado. una persona que O sea, era lo hace fácil. el productor, porque si no, dale el productor y decirle, bueno, se llama cualquiera. Entonces, si hay plata, tenemos el country, el servicio, la infraestructura, las cloacas, el gas, el agua. Y donde hay un barrio popular, nada, que si yo no puede pagar. Bueno, No, al hay plata. contrario, es fascinante lo que fue el avance del ferrocarril cuando era privado. Fue realmente, cuando son 47.000 kilómetros de vías, cubría la Argentina. Ahora que son estatales, cubren 20.000 o 20 y pico mil. O sea que funcionan mucho peor, pero muchísimo peor. Pero lo interesante, y déjame contar una anécdota, es Ayn Rand, que era fanática de los ferrocarriles, la fascinaban, escribió una novela que se llama La rebelión de Atlas, que se las recomiendo a todos los que están escuchando. Y demostró lo que pasaba en un país cuando empezabas a utilizar un concepto que era que la necesidad crea derechos. Ella era filósofa. Y cuando hizo la novela,
empezó a demostrar Hablemos, lo que no hablemos de pasaba. ideología, hablemos de cosas concretas. Mirá lo que pasa en Argentina. En Argentina pasa Yo estoy que diciendo se yo roban estoy hablando los de cosas cables, por concretas. ejemplo. ¿Sabés lo que es que se roben los cables? Por supuesto Es que una sí. primarización de la economía prácticamente. Es cobre industrializado, sacarlo para fundirlo y hacer un manguito. Es como, yo te diría, es la barbarie directamente. Por supuesto. Digamos, hay que intervenir en eso. Esa barbarie está hay que descrita hay que en este intervenir libro. en eso. Ella se Entonces, anticipó a lo que iba a ocurrir en Argentina y mostró, lo hizo pensando en Estados Unidos y mostró este país maravilloso que era la Argentina, cómo lo van a destruir con ese concepto filosófico y que va a afectar y Mirá va a para adelante, y tiene Agustín. Mirá para cosas adelante. y muestra, por ejemplo, Mirá cómo se para chocan, adelante. muestra, Sí, por yo creo- ejemplo, cómo se ¿cuál chocan es los el proyecto de ferrocarriles. infraestructura que soñamos para nuestra nación? Pero lo ¿Cuál que es? O es sea, que justamente Yo no estoy viendo, digamos, una hoja de ruta del gobierno en materia de infraestructura. No la estoy viendo, de verdad. Estoy viendo privatizar, sí, está bien, ok, sacarse el problema. Juntar dólares, No, hacer caja. pero no es sacarse el problema privatizar. Sí, es porque vos solucionar podés- el problema. ¿Por qué? no necesariamente. Cuando Porque la la- aerolínea estuvo cuando privada vos- en Grupo La Marshall, aerolínea ¿qué fue pasó? un desastre. Vos Cuando tenés- los ferrocarriles los pero volvieron a estatizar, ¿por qué fue? Cuando hicimos la Panamericana, la hicimos gracias a que lo hicimos con el sector privado. Bueno, Sí, pero la- hay casos la ampliación exitosos y casos fenomenal que de no, la- por eso digo. Pero por eso digo, Vos pero no podés es que- tomar el pero toro no es que por la se la asta. saca, no es- YPF, cuando la privatizaron, ¿qué pasó? funcionó espectacular. ¿Y ahora que está YPF estatal? Es un desastre. Ahora decís que es Pero un desastre lo que hicieron con esta en gestión. la época de cuando recibió Menem Yo el no estoy país, de acuerdo, yo creo que ahí le pones pero una Marta, carga pero ideológica. pongamos los ¿Vos datos. crees que tiene que ser privado? Pongamos los Te datos. respeto, digamos, pero por pongamos supuesto. los datos. Cuando tomó Menem el gobierno, Argentina era importadora, y los ingenieros me lo pueden decir, de gas y petróleo. Y con YPF le sacaron, tenía 50.000 empleados y los redujeron fenomenalmente, creo que llegó a 7.000 La empleados. empresa creo pública que- desarrolló Vaca cuando Muerta, se ¿no? privatizó, También. La primero lo empresa hizo y ponele. después la privatizaron y empezamos a ser exportadores netos de petróleo y gas. Cuando la volvieron a estatizar, volvimos a ser importadores de petróleo y gas. Entonces, es evidente que funcionó mucho mejor privada. Y además, ni que hablemos, Pero que pagamos 21.000 General millones de Mosconi, dólares por algo que vale General Mosconi, 5.000. YPF, ¿cuándo se crea que era? Pública. En Estados Unidos y esta Argentina tuvo una gran diferencia. Y esto es Pero, crucial. no discutamos el Porque pasado eso porque los nos chicos vamos, van a poder saber sí, hablar. efectivamente, Bueno, porque además no, están los no, chicos. no, Pero Hablamos perdón, de Agustín. Está el futuro. Petróleo, claro, Está el futuro. Lo que digo es, Agustín, demos un está el espacio futuro. para, Me encanta. para el futuro. Ojo que el debate a Absolutamente. mí me apasiona y Agustín es una persona adorable y un profesional que entrevisto hace muchos Brillante. años Es cierto. y es un distinto y siempre me gusta recibirlo. Que tengamos intercambios no quiere decir otra cosa que no sea en el sano ejercicio de la democracia y del debate, al igual que Chile y demás. Ahora, todos vamos a coincidir que efectivamente la Argentina hacia adelante, si, como diría Ortega, si los argentinos vamos a las cosas, tenemos un montón en materia agroindustrial, en materia de energías renovables, en materia de industria del petróleo, en ciencia y tecnología, en conocimiento, en unicornios. Hay un montón, pero hay que hacerlo. No es fácil. La degradación llegó a tal punto que tenemos una estructuralidad de pobreza de 40 puntos. Es inédito para la Argentina. Y con picos del 60 como ahora en medio de saltos de fogonazo inflacionario. ¿Ustedes son optimistas respecto al futuro? Sí, totalmente. La verdad que sí, porque vemos el potencial de desarrollo que tiene este país, sobre todo bueno, desde nuestro punto de vista con Vaca Muerta. También somos conscientes del contexto en el que estamos, en el que se requieren inversiones todo el tiempo y se requiere a la vez una estabilidad jurídica que hoy en día no está. Pero bueno, apuntamos hacia eso. La verdad que sí, que somos optimistas y queremos, como parte de la juventud, sacar esto adelante. ¿Por qué mencionan estabilidad jurídica? Porque los proyectos de nuestra industria requieren una estabilidad de, por ejemplo, 30 años, por así decirlo, por la magnitud de la inversión que se va a realizar. Si estás en un país con reglas cambiantes que cada 4 años te cambian, el riesgo es un numerito en la ecuación final. Si el riesgo en Argentina es mayor que en el Chile o en Brasil, la empresa de afuera va a ir a invertir en otro país, no va a venir acá. Es simplemente un número, es meramente matemático, por lo menos de nuestro punto de vista. Tiziano, además de todo eso que tiene que ver con la seguridad jurídica, ¿qué otra cosa tiene que cambiar Argentina, crees? Y si es por cambiar varias cosas, también, por ejemplo, yo lo estaba pensando también por el tema, si vamos al tema de las energías, también del litio. Hoy en día Argentina en realidad tiene grandes reservas de litio, es el segundo mayor reserva de litio, pero si nos remontamos a la producción de litio, estamos de todos los países que tienen reservas, estamos abajo de la tabla.
Y vos ves, por ejemplo, no sé, Australia, que quizá no tiene tantas reservas de litio. Pero produce mucho más. Y es el primer productor de litio. Porque lo desarrolló. ¿Qué pasa también? Esto no es una decisión de un día para otro que decís, bueno, hoy voy a producir y empezamos. Esto con decir seguridad jurídica, también... Y acá tenés mucha protesta de los ambientalistas también. También, bueno, para lo que es minería, lo que es litio. A propósito de eso, háblenle a los ambientalistas que tienen reparo. Ustedes son ingenieros, trabajan en esto. ¿Qué les dirían? Que estén tranquilos, que las cosas son así, que tienen las máximas coberturas en términos de seguridad. Háblenle un poquito a ese segmento que probablemente esté mirando con cierto recelo cuando se habla de todos estos temas. Sí, los que se quejan del fracking y demás, ¿no? Bueno, como dijo Tiziano, nosotros antes de entrar a estudiar ingeniería en petróleo teníamos ciertos prejuicios, como aprendemos desde chicos con los combustibles fósiles, la contaminación y demás. La verdad que siento que hay que informarse. Obviamente se puede debatir, todo se puede debatir, pero cuando uno está dentro y ve cómo se realizan las cosas, entiende más o menos cómo funciona y bueno, o sea, los invito a eso, a que primero que investiguen, porque hay mucha desinformación al respecto, pero que estén tranquilos, que nosotros como ingenieros en petróleo trabajamos para que justamente desastres ambientales o las cosas a las que le temen no ocurran. En el litio hay además que darle una vuelta de tuerca adicional a la primarización que implica la extracción del litio. Hay que hacer baterías, hay que desarrollarlo acá. ¿Vos ves ahí que estamos enfocados bien ahí o todavía falta? Hoy en día, te digo la verdad, digamos que podemos extraer litio, a pesar de que estemos produciendo poco, pero hoy en día, por ejemplo, en Argentina no tenemos dónde de alguna manera procesarlo. Y también el tema que tenemos que llegamos de alguna manera tarde también al litio, porque quizá en algunos años, 10, 20 años, surja otra nueva fuente de energía. Y como te decía recién, hoy en día no estamos produciendo muy poco litio para las reservas que tenemos, y el día que realmente empecemos a producir el litio, ya el resto del mundo ya habrá avanzado y va a estar desarrollando otro tipo de energías. Y o sea, de tanto hablar de la promesa, por ahí nos quedamos en solo la promesa. Quedamos sin nada, claro. Perdés la oportunidad de entrar al mercado con ese commodity, básicamente. Claro. Chira, ¿la ley base puede cambiar un poco las expectativas? ¿Vos crees que sale finalmente, más allá de con modificaciones y demás, que eso pueda darle al gobierno un impulso en términos políticos, además de la centralidad que hoy ostenta? Mira, hoy tiene centralidad, tiene acompañamiento. No hay duda de quién manda en la Argentina. No hay duda de quién manda. No va despejando zonas de riesgo, ¿no? Digamos, va despejando el fantasma de la hiper, el fantasma de una corrida, el fantasma... Digo, va despejando. Todo en un marco endeble, de todas todo maneras. en un marco muy, muy complejo, donde tenés un ajuste fenomenal, donde tenés mucho sufrimiento social, ahora tenés sufrimiento y acompañamiento en simultáneo. Te diría casi, bueno, ahora que se está hablando tanto padecimiento y esperanza, digamos. Absolutamente, en simultáneo. Vos sabés que tengo la sensación, viste, que ahora se habla de las aguas que se abren, Egipto, liberarse de los faraones. Bueno, Milei soluciona algo de eso. Lo que sigue son 40 años en el desierto. Lo que sigue son 40 años en el desierto. En virtud de esa parábola, correcto. En virtud de esa parábola, ¿no? Entonces, también hay una situación, digamos, donde es un acompañamiento muy, donde está esta cosa paradójica. A mí me da la impresión de que, a pesar de todos estos elementos muy favorables para el gobierno, creo que hay algo en una parte importante de la ciudadanía que es la demanda de un nuevo orden, acompañar el nacimiento de un nuevo orden. Como ávida de que eso ocurra. Ávida de que eso ocurra y dispuesta... Enterrar cierto pasado, digamos. Y dispuesta a poner el cuerpo, ¿no? Digamos, porque esto así se trata de sufra. poner el cuerpo. Por supuesto, Correcto. sufrir es poner el cuerpo, ¿no? Digamos, o sea, achicar la mesa, cambiar los consumos. ¿Qué es eso? O sea, Ahora, todo eso requiere de mucha ejemplaridad y austeridad de aquel Sí. que toma decisiones, porque vos acompañás mejor. Si no hay austeridad o en algún momento se termina la ejemplaridad, se empieza a entrar en una crisis terminal. Estamos de acuerdo. Hoy creo que... Y así la relevancia, ¿no? Yo creo que hay cuando uno hace foco, pone la vista sobre ese electorado, sobre ese segmento de la sociedad que aún acompaña a Milei, lo que uno ve es que no es homogéneo. Empiezan a aparecer discusiones al interior de ese grupo, digamos, donde se discute entre el extremismo y el realismo, ¿no? Digamos, estas son como las discusiones que empiezan a aparecer en ese mismo segmento que quiere acompañar y que está dispuesto a
en primera persona bancarse las consecuencias para que nazca algo nuevo. Empieza a aparecer esta idea de, bueno, esas tensiones de si Milei es raro o es como nosotros, ¿no? Digamos, como la puesta en cuestión de la figura, ¿no? Una hiperdistancia o una hipercercanía, ¿no? Digamos, ¿qué pasa con esa figura? También entra en signo de interrogación el tema del autoritarismo, ¿no? Digamos, básicamente para un sector de la población, correcto. Porque hay ahí como una especie de crítica al autoritarismo, pero al mismo tiempo, de parte de otro segmento, un acompañamiento a la idea de, bueno, autoridad Acá hay de alguien que tiene decisión. que golpear la mesa. Exactamente. Alguien ¿Quién tiene que ladra? ser ¿Quién disruptivo, manda? ¿Quién claro. ladra? ¿Quién ronca? ¿No? Se decía en el barrio, ¿no? Y Agustín, vos en términos económicos imaginás eso que contaste acá, la idea de la V corta con una inflación confluyendo a menos de 5% en 1 o 2 meses? Bueno, nosotros medimos en la Fundación, con los datos de la primera semana de mayo, nos da una proyección para mayo que puede llegar a ser 4,5 en mayo. Pero recordá que postergaron algunos aumentos de tarifas, o sea que en junio puede ser que aún suba un poquitito y después siga bajando. Pero sí, vemos una baja de la inflación, pero por supuesto estaba en una situación muy compleja. Y la recuperación, para mí el piso, ya estamos llegando al piso, o ya llegó el piso. O sea, ¿vos crees que los datos de marzo, que fueron muy malos de industria y construcción, es pasado? Yo creo que son los peores y que acá deberían empezar a mejorar, lo cual no significa estar bien. Si estás más menos 30 y estás menos 8, no, correcto. Se dice estando mal, pero hay una cierta recuperación en algunos sectores. Claramente en petróleo, en el campo y en energía hay una recuperación importante. Pero, contratada con la sequía, además del año pasado. Exactamente, contra la sequía del año pasado y demás, ese es un dato positivo, eso le da un margen a 1/3 de la economía. Pero para que la B corta sea realmente más fuerte, es importante la ley bases, entre otras cosas porque está el proyecto del RIGI, que están con gran discusión, que es el que da la estabilidad a estas grandes inversiones que necesitan 30 años de recuperación, ¿no? Y por supuesto con validez en la discusión. Porque te dicen, ¿por qué 200 millones y no 199? ¿Por qué le doy los privilegios al que invierte 200 y no al que invierte 199? Sí, ¿Y por qué no pones a la pyme a tener regímenes de prevenciones impositivas similares para poder competir en un pie de igualdad? Y de pronto tenés 200 pymes que invierten $1 millón que producen más empleo que una gran inversión de 200 millones. Todo eso es válido, esa discusión. Y esa pyme, cuando válida. compra, para, digamos, esclarecer la discusión sobre el RIGI, cuando compra en el exterior va a pagar aranceles que la gran inversión y la gran empresa no va a pagar. Por caso de importaciones va a tener beneficios aduaneros, fiscales. Y que va a preferir comprar un producto importado porque le conviene por costo y que la pyme no va a poder competir. Bueno, esto es lo que dice. tenés un efecto muy adverso sobre la pyme, que tiene una función social absolutamente central, porque es la que produce el grueso de los empleos en el país. Para las pymes hay algo que es para mí muy importante, a veces lo más importante, es la reforma laboral. La reforma laboral le saca un costo enorme a las pymes, porque tienen, que es el tema de los juicios laborales y demás. O sea que están viendo todo. Lo que pasa es que la seguridad jurídica debiera ser para todos, eso está clarísimo. Pero es muy difícil cambiar un país que lleva 80 años de decadencia en 5 meses. Eso también hay que comprender. Eso no hay duda. Todo gobierno que llega siempre dice en 5 no puedo, en 6. La mayoría dice necesito 4 más. Todos, Macri, Alberto Fernández, Cristina, Néstor, todos, digamos, ¿no? Por ejemplo, yo había votado a Macri. Menem casi se quiso quedar más todavía, inclusive después de 10 años y medio. Hay algunos que hablan de 20, Paulino, por ejemplo, 35. Cuando ganó Macri, yo lo había votado. Sin embargo, en marzo de ese año, del 2016, yo ya decía, el enfoque cerrado. Le van a pifiar. Por el gradualismo. No por el gradualismo, la dirección. Habían aumentado los ministerios, no se habían achicado. Había un despilfarro en la parte también de las pensiones y los planes sociales y demás. La idea era darles plata para que no me hagan lío. Y esos fueron graves errores que se hicieron. Yo hoy veo un presidente con una convicción enorme de cambiar las cosas en serio en Argentina, con una situación mucho más difícil que la del 2015. O sea, lo que recibió este presidente es mucho más difícil. Hay una economía que está estancada desde entonces. Exactamente, y además con mucho más deuda, un banco central destruido, o sea, una situación mucho más delicada, estamos a las puertas de la hiperinflación. Yo realmente creo que estábamos a las puertas de la hiperinflación, lo venía diciendo, ganara quien ganara iba a tener que hacer un ajuste. El propio Rubinstein dijo que tenía que hacer un ajuste, que era el segundo de Massa. La sociedad está de acuerdo con que algo hay que ajustar. La sociedad en su conjunto, el votante opositor estuvo de acuerdo en que tenía que cambiar algunas cosas y que había áreas. Lo que pasa es que no todo es ni tan blanco ni tan negro.
me parece a mí. Entonces, uno lo que Como dice el piensa psicólogo, la vida está llena de grises. llena de matices. En el comportamiento Llena de humano, matices, nunca es blanco ¿no? y negro. Nadie hace todo exactamente lo que quiere en su casa, siquiera. ¿O Bueno, no? pero fue promesa de Absolutamente. campaña y está cumpliendo. En ese sentido, no absolutamente. mintió Milei. Fíjate que Una yo- cosa- el programa que están haciendo no es el programa que yo proponía. O sea, que no es el programa que yo proponía, la dolarización, una cosa diferente y demás. No, lo que pasa es que, digo a ver, te lo difícil planteo. que es lo que está recibiendo. Te lo planteo porque, bueno, digo, entiendo que un objetivo también hay que evaluar los costos sociales, ¿no? Digamos, entonces, digo, cuando uno mira blanco o negro, bueno, digo, parado desde ese punto de vista, todo parece lógico, pero en el medio hay sufrimiento social. Una por cosa- más que esté Sí. por más que venga con acompañamiento. Una cosa que se conoció hoy del INDEC es el índice de salarios que efectivamente, pese a lo que Sí. había dicho el presidente, corrieron por detrás de la inflación en marzo. Aunque un sector, el sector, podemos poner los datos, busquemos INDEC, los yo lo datos tengo. de Nadine Argañarás, sino o los datos que habíamos preparado en la placa, porque me parece bastante descriptivo de que por algo el consumo no está repuntando, por eso le está pegando finalmente. Este es el índice de salario real, sector privado registrado y sector público, que incluso cayó por debajo sobre una base 100 de enero 2018, donde con el salto cambiario ya los salarios empezaron a perder poder de fuego. Y fíjense la caída desde octubre del 2023, fogonazo inflacionario noviembre-diciembre, comienzos de año, estamos en el nivel más bajo de poder de compra del salario, tanto privado como del sector público. Miremos los otros datos. ¿Cuánto fue lo finito en términos de el mes a mes? Porque 10,3 aumentaron en marzo, Sí, respecto a febrero. pero fue el 11 la inflación, 10 subió el sector privado, 11 el sector público y 9,7 el sector privado no registrado, que efectivamente ha corrido muy por detrás. Fíjense que el aumento acumulado es del 29% para el sector no registrado en los primeros 3 meses del año, con una inflación arriba del 52%. Mientras que el sector público creció el 43% y el sector privado registrado el 50,5%, también por debajo de la inflación. O sea, todos perdieron un poquito, algunos más, los informales, los no registrados, los cuentapropistas en muchos casos, y otros un poco menos. Pero en marzo esa tendencia no se quebró, se acercó, pero no se quebró. Veremos si abril y mayo finalmente logran ese quiebre, porque en buena medida, fruto del aumento de consumo, van a depender no solo del comercio minorista, sino un montón de actores. Los rubros como esparcimiento, restaurante, comercio, indumentaria, un montón de cosas que eventualmente en una economía como la Argentina el consumo le da aire. De hecho, pese a las nevadas, vi otra vez mucha gente cruzando a Chile, porque otra vez pasó a ser más competitivo en algunos sectores, electrónica y otros, Chile, respecto a la Argentina. Y ese es un tema en los lugares de frontera. No es que esté bien ni que esté mal, digo, es descriptivo y ocurre. No, seguro. En el gráfico veías que había un pequeñito rebote al final, ¿no? En los últimos 2 meses, que es un atisbo de lo que puede empezar a pasar, ¿no? Que yo creo que puede empezar a Claro, pasar. cayó fuerte Pero y ahora está cayó como fuerte abajo en la base, y tirado. tuviste como y algunos sectores un poquito para arriba. Pero lo que estás viendo también es que en términos de dólares hay una recuperación, el salario en dólares. Entonces, ¿qué pasa? Que, por ejemplo, los extranjeros que están trabajando Lo en que pasa es que hubo Argentina... inflación en dólares al mismo que la- tiempo, claro, ¿no? 40%. Bueno, pero fíjate lo que está pasando, que entonces la gente te empieza a decir, la Argentina empieza a estar más cara en dólares. Correcto. Sí. Eso no es malo, ¿se entiende? Eso es que los salarios en dólares están subiendo. No es malo, seguro. Entonces, no es malo. Porque lo que es malo es que, lo que sí es Si malo... viene acompañado de competitividad, no es malo. Exacto. Y de productividad. Exacto. Ah, está bien. Entonces lo que tenemos que ver es que los salarios en dólares suban, es bueno, no es malo. Lo que pasa es que por eso la discusión de la devaluación es muy peligrosa, porque hasta ahora en vez de solucionar los problemas lo que hacíamos era devaluar. Y cuando vos devaluás bajan los salarios. Entonces, cuando vos no devaluás, como en la época de la convertibilidad, vos tenías que hacer las cuentas bien para que empiece a ganar Fruto de no competitividad. haberlas hecho, tuviste alto Por ejemplo, desempleo. exactamente. Y tuviste Ahora el déficit problema fiscal. Sí, es bueno, la una inmensidad de devaluación de impuestos. 118% la viste ahí en la caída abrupta. Por supuesto. Boom. Absolutamente. ¿no? Digamos, o sea, Tenías un cepo cambiario Sí, que fue un seguimos blanqueo, ¿no? teniendo. Vale la pena decir, porque el Sí, dólar 350 no existía para nadie. Y fíjate que seguimos con cepo cambiario. Sí. O sea que todavía tenemos que salir del cepo. Se hizo una buena parte de la tarea, pero falta todavía una parte porque se está recomponiendo el Banco Central.